Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. El título de esta palabra, de este mensaje, es Apasionados por Dios. Apasionados por Dios. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Gente que ha perdido la pasión y gente que tiene la pasión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquel que está tibio ha perdido la pasión. Y el Señor les dice a los tibios: ojalá fuesen fríos o calientes. Y en otro versículo que vamos a ver más adelante, le dice precisamente a las iglesias, esto fue a la iglesia de Laodicea, la última iglesia, la iglesia que se dice que es de los últimos tiempos, que es una iglesia que ha perdido su calor, el calor de Dios. Pero también le dice a otra iglesia, a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gente apasionada. ¿Qué significa una persona apasionada? Es una persona que siente pasión por algo o por alguien. El antónimo o lo contrario de pasión sería indiferencia. Entonces podemos ver nosotros personas apasionadas o personas indiferentes, personas tibias. Pasión, según el diccionario, es un apetito vehemente de fuerza impetuosa. Una persona apasionada se emociona y se dedica con vehemencia a lo que lo apasiona. Y vamos a ver características de una persona apasionada. Si alguna vez alguna persona tuvo un encuentro con el Señor, pudo haber perdido la pasión y se convirtió en una persona tibia. Es decir, dejó el encuentro con Dios y lo puso a Dios como un objeto de adorno en su casa, posiblemente. Ya Dios no es el centro de su vida, sino que Dios es el adorno, es el objeto, un objeto más dentro de su vida. Tipos de personas sin pasión. Pueden haber varias, podríamos clasificarlas de diversas formas, pero yo voy a mencionar dos básicamente. Tipos de personas sin pasión dentro de la iglesia. 1. Persona religiosa. La persona religiosa es una persona sin pasión. Puede haber sido que no haya tenido un encuentro real con el Señor y simplemente acciona por tradición, por costumbre. Muy frecuente este tipo de relación o de persona religiosa de aquellos que nacen en el Evangelio, aquellos que, o tal vez ni que nazcan, sino aquellos desde que muy niños llegaron a la iglesia, pero la iglesia se fue convirtiendo, o ellos mismos comenzaron a ver las cosas de una forma religiosa, sin el corazón, sin la entrega. Si alguna vez también pudo haber pasado que alguien tuvo un encuentro con el Señor, pero lo fue dejando poco a poco por otras cosas que les parecieron más importantes en su momento. Fueron dejando al Señor. Esa es una persona religiosa. Es el primer tipo de personas sin pasión. El segundo tipo de personas sin pasión son aquellas personas tibias. Es decir, sí están dedicados al Señor, sí han tenido un encuentro con Dios, pero han perdido el calor, han perdido el fuego de Dios. Apocalipsis 2:4 precisamente se le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vean que ese primer amor lo ha abandonado la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis 2:4. Entonces se trata de un abandono. Se ha abandonado a Dios por otras cosas que han parecido
más importantes o más significativas en la vida. ¿Y cuál es ese primer amor que se ha abandonado? Precisamente el encuentro íntimo y constante con el Señor. Muy posiblemente la adoración se volvió una adoración religiosa, pasó de ser una adoración genuina, una entrega de corazón, pasó a ser un rito, una ceremonia más dentro de su vida espiritual o religiosa. La Biblia nos habla de mucha gente apasionada y también de gente sin pasión. Pero los que Dios usó, los siervos del Señor, los ministros de Dios, los profetas, aquellos con quien Dios tuvo relación, que hicieron grandes cosas, son gente y fueron gente apasionada. Así que vamos a identificar 5 aspectos de una persona apasionada. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar a una persona apasionada? Si usted no tiene o le falta alguno de estos puntos, entonces usted ha perdido su pasión, ha perdido su primer amor. Veamos los 5 puntos. Primero, son personas obsesionadas. Una persona apasionada es una persona obsesionada, dedicada a las cosas de Dios, recurrentes en su dedicación. Tienen en su mente la idea fija y constante de buscar de Dios. Eso es lo que les importa a estas personas. Son obsesionados. Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14, permítanme leerlo, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual yo fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es una persona apasionada. Está prosiguiendo a la meta. Tiene claro dónde tiene que ir. Tiene claro a qué se tiene que dedicar. Así que las personas apasionadas son obsesionados. Son personas con una mentalidad fija. Constantemente se les nota porque hablan de lo mismo. No hay mejor tema, conversación, y el tema más importante que si no es la palabra de Dios o los caminos del Señor. Segundo punto de cómo que identifica a una persona apasionada: no desperdician su tiempo. Las personas apasionadas son dedicadas, no desperdician su tiempo. Hebreos capítulo 12, versículo 25, leámoslos todos. Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces aquí nos está hablando de que son gente, los apasionados, que no desechan a Dios. Saben lo importante de la palabra de Dios. Saben que cuando Dios habla hay que obedecer. Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Son gente que no desperdicia su tiempo, son gente entendida en los tiempos, son gente que reconoce y ve y observa que estos tiempos son malos, que el tiempo hay que aprovecharlo con Dios, dedicándose a las cosas de Dios, dedicándose a lo que Dios dice y no permitiendo ser distraídos por ninguna otra cosa. Así que el segundo punto de cómo identificar a una persona obsesionada es que son personas que no desperdician su tiempo en otras cosas. En el trabajo, por ejemplo, no desperdicia su tiempo laborando más de la cuenta, no desperdicia su tiempo en paseos,
Sí, hay que pasear, pero más importantes son las cosas de Dios, más importante es el ministerio que Dios te ha dado, más importante es el llamado de Dios y tienen sus prioridades en orden. Dios está en primer lugar y el resto de cosas están en otros lugares. Tercer punto de cómo identificar a una persona apasionada. Están llenos de ánimo. Son personas de ánimo. Nehemías 4:6 dice así: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo estaba apasionado al trabajo y al desafío de Nehemías de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y el pueblo se enfocó y se apasionó y todos por familias, todos se pusieron a trabajar, hasta niños trabajaban, jóvenes, adultos trabajaban, todos trabajaron, todos terminaron hasta la mitad, dice acá, de toda la muralla, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Son gente llena de ánimo. Las personas apasionadas están animadas, no están desanimadas, están con ánimo. Fíjese usted si usted va calificando dentro de las personas apasionadas, o más bien si no ya está fallando en algunos de estos, entonces ya vaya poniéndose usted un punto al lado de las personas sin pasión. Cuarto aspecto que identifica a una persona apasionada: no se cansan. No se cansan. Sí, físicamente pudieran estar cansados, pero no se les ve que están cansados. Tienen fuerzas, siempre tienen fuerzas para las cosas del Señor. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, es decir, a Jesús. Vuelvo a repetir: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es decir, lo tuvo todo en contra, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos a Jesucristo. Jesucristo, que fue una persona apasionada. Consideramos hasta qué punto llegó Él, hasta la muerte, de tal manera que nuestro ánimo no se canse. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que las personas apasionadas son personas que no se cansan. No se cansan porque están siempre animados, no están desperdiciando su tiempo, están siempre obsesionados por lo que Dios ha dicho de ellos y están enfocados en lo que Dios les ha dicho que tienen que hacer y están enfocados en mantener una relación con Él. Quinto aspecto y último de cómo identificar a una persona apasionada: nada los aparta de la meta. Son personas que nada los aparta de la meta. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús. Así dice: puestos los ojos en Jesús. Es decir, esa es la meta de ellos, ese es su objetivo y esa es su razón. Puestos los ojos en Jesús y en nadie más. Nada los aparta de la meta. No hay entretenimiento ni cosas que el mundo pueda tener que los pueda apartar del objetivo, del llamado de Dios, de la meta que Dios les ha dado. Vamos a leer otro versículo más. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 al 27 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Las personas entonces apasionadas son personas que nada los aparta de la meta. Corren de tal manera que van y corren para obtener el premio. Sigue en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, los que corren en el estadio, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, ellos corren para recibir un premio, una medalla, pero nosotros corremos para recibir una medalla eterna. Ellos reciben una medalla temporal que se corrompe, nosotros recibimos un premio eterno. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre.
No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo está diciendo que la opción para no ser eliminado es corriendo la carrera como debe de ser, golpeando su propio cuerpo y poniéndolo en servidumbre. Filipenses capítulo 3, del versículo 7 al 11, dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nada los aparta del Señor. Esos son la gente apasionada. Nada los aparta de la meta. Vuelvo a repetir: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí Pablo, que es el que está escribiendo estos versículos, dice: yo todas las cosas las he dejado por el amor de Cristo, las tengo por basura. Ya lo que era mi antes ganancia, ya lo tengo como pérdida por amor del Señor. Así que las personas que son apasionadas son personas que nada los aparta de la meta, del llamado de Dios para ellos. Nadie los aparta de la comunión con el Señor. Ejemplos de personas apasionadas. Traigo 3 ejemplos. Jesús, Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo que se le puso a Jesús delante de él? Las almas que iban a ser salvas. Fue el gozo que se le puso a Jesús delante de él. Vuelvo a repetir Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue hasta la muerte, y en otro versículo dice: haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que es el mismo que debe de haber en nosotros. Así que Jesús fue un ejemplo de una persona totalmente apasionada por su llamado, por lo que Dios le había encomendado. Otra persona apasionada, ahora que estamos nosotros en Iglesia Misión Alcance Global leyendo el Salmo 119, precisamente el que lo escribió. ¿Sabes? No se sabe quién fue el autor del Salmo 119. Algunos dicen que fue David, pero no se sabe, no hay ninguna constancia escrita, no hay algo que nos dé algo un poco concreto de que David pudo haber sido el que lo escribió. Ahora, sin embargo, podemos ver que el Salmo 119 está escrito por una persona totalmente apasionada, Escribió un salmo de 22 secciones por 8 versículos. Y ya se me olvidó cuántos son. Son más de 160 versículos, 22 por 8. 176 versículos aproximadamente. Cada versículo habla de la palabra de Dios. Cada versículo expresa este autor de este salmo su vehemencia a favor de la palabra, de la obediencia de sus mandamientos, de la importancia que le ha dado, de la esperanza que él tiene, de la respuesta a lo que él ha obedecido, y habla 176 veces, mi amado hermanos, en diversas formas, en diversos escenarios, en diversas circunstancias, sobre darle adoración al Señor
a través de la palabra de Dios, exaltando la palabra de Dios. Eso fue escrito, obviamente, por una persona apasionada, una persona que no haya tenido una pasión por el Señor, hubiese escrito tal vez 3 versículos, pero no, no le alcanzaron el alfabeto, porque el alfabeto hebreo tiene 22 consonantes, 22 letras, porque no hay vocales en el alfabeto hebreo bíblico original, no existen vocales. Son 22 consonantes. Pues se le acabaron las 22 consonantes, y como se le acabaron las 22 consonantes, entonces hizo grupitos. Cada consonante, cada letra para un grupo de 8 versículos. ¡Wow! Ese es un hombre apasionado. Está lleno de pasión. Cuando tú lees esos versículos del Salmo 119 que exalta, cada versículo exalta la palabra de Dios, tú encuentras ahí una persona llena de pasión. Definitivamente, una persona con un corazón, diríamos que casi perfecto, aunque reconoce sus fallas en el Señor. Gloria a Dios. Así que es muy posible. Es muy posible que haya sido David el que lo escribió. Pareciera que sí, porque se parece un poco a su escritura, a los salmos que él escribió. Gran parte de los salmos, no todos los salmos, pero gran parte de los salmos fueron escritos por el rey y pastor David. Sigamos. Tercer ejemplo de una persona apasionada. Solo traigo 3, pero en este tercer ejemplo hay muchos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Y todos los héroes de la fe fueron personas apasionadas, locamente apasionadas por Dios. Y fueron del agrado total del Señor. Veamos lo que dice Hebreos 11:33 de ellos. Dice así, Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia por fe. Y cuando dice fe, habla por guianza de Dios, por designio de Dios, por llamado de Dios. Cuando habla por fe, habla también de porque tuvieron relación con el Señor, porque lo hicieron con el poder del Señor. Así que cuando dice que por fe, no simplemente fue creer mental, no, gente con una motivación mental no puede lograr tantas hazañas. Veamos, repito otra vez, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Gente apasionada hasta la muerte. Gente que fue del agrado completo de Dios y por lo cual tienen grandes galardones. ¿Cómo conseguir nosotros otra vez retornar a ese primer amor? ¿Cómo conseguir nosotros retornar a la pasión que posiblemente tú tuviste en tus inicios? Y si tú no has tenido esa pasión en algún momento, es tiempo que la tengas. 2 pasos, 2 puntos para conseguir de nuevo ese primer amor, esa pasión por el Señor en la cual todos debemos de estar. No debemos de dejar esa pasión, no debemos de dejar ese amor. 1. Volver a tener un encuentro íntimo y personal con Dios.
Ahora, alguno me puede decir, pastor, es que yo no, alguno de los 5 puntos de cómo identificar a una persona apasionada, yo, eh, pues, yo no cumplo 3, o no cumplo 2, o no cumplo uno. Ya con que no cumplas uno, te falta pasión. Pero cuando usted me dice aquí que debo volver a tener un encuentro íntimo y personal con Dios, yo lo tengo. Yo lo tengo, pastor. Pero me falta. ¿Por qué me falta pasión si yo tengo un encuentro íntimo y personal con Dios? Te voy a decir por qué te falta pasión, mi amado hermano. Porque te estás engañando. Si tú tuvieses un encuentro íntimo, verdadero y personal, constante con el Señor, definitivamente el Espíritu que está en ti, que es el Espíritu Santo, te llenaría con fuego. Herviría en tu alma y en tu espíritu del llamado de Dios. Definitivamente sí que necesitamos nosotros volver a tener un encuentro verdadero, íntimo y personal con Dios. Definitivamente. Es posible que nos esté faltando mucho de los 5 elementos que caracterizan a una persona apasionada. Lo vuelvo a repetir. 1, obsesionada la persona, obsesión. 2, no desperdician el tiempo. 3, llenos de ánimo. 4, sin cansancio, no se cansan. Y 5, nada los aparta del objetivo, nada los aparta de la meta. Así que hay que retomar otra vez el camino. Posiblemente hay otras cosas que te estorban. Precisamente por eso algunos de los puntos que identifican a una persona apasionada has estado fallando. Fíjate en qué punto has estado fallando. Tal vez, por ejemplo, el que dice nada los aparta de la meta. Sí, te han apartado de la meta. Y porque te han apartado de la meta es que entonces has perdido la pasión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues seguir el ejemplo de Pablo, tomarlo todo como basura con tal de ganar a Cristo. Porque no se puede ganar las dos cosas. No se puede ganar el mundo, no se puede obtener la riqueza del mundo y al mismo tiempo obtener la riqueza que viene de Dios. No es posible, no son compatibles las dos. Si tú vas a obtener prosperidad, tiene que ser la prosperidad que Dios da, no la prosperidad que el mundo da. Sí, porque el mundo puede dar prosperidad. Sí, posiblemente lo que buscas, el mundo te lo puede ofrecer, Satanás y los demonios también te lo podrían ofrecer. Mas ¿en cuál camino quieres andar? Tenemos que retornar al primer amor. Tenemos que volvernos personas apasionadas por Dios. Así que necesitamos tener realmente un encuentro íntimo y personal con el Señor y ser constantes, así como lo fuimos en un tiempo atrás. Segundo punto de cómo conseguir de nuevo el primer amor, abandonando a los distractores. Precisamente lo que estaba hablando. Abandonando a los distractores que te apartaron para que Dios tuviese el primer lugar. Sí, Dios tuvo el primer lugar en tu vida y el Señor lo fuiste quitando. Lo fuiste dejando ese primer lugar y lo fuiste poniendo en otro lugar. En segundo lugar, en el primer lugar ya pusiste otras cosas, posiblemente tu cónyuge, posiblemente tu novio, tu novia, posiblemente tu trabajo, posiblemente fuiste poniendo otras cosas en primer lugar y el Señor fue quedando rezagado en el segundo lugar y en el segundo lugar fuiste poniendo otras cosas más y otras cosas más. Fuiste construyendo tu propia vida. No fue Dios quien la construyó, tú mismo construiste tu propia vida, tú mismo te cambiaste todo. Cambiaste el llamado que el Señor te haya hecho por un llamado propio que tú te hiciste o que alguien te hizo. Te presentaron una buena oferta, te lo dibujaron todo bonito y comenzaste en eso, en ese plan, en ese proyecto. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Muchas veces las cosas de la vida, los negocios, el trabajo y muchas cosas que hay en la vida nos apartan
de dedicar nuestro tiempo al Señor como se debe. Por eso, en parte, y es una de las razones por las cuales muchos han perdido negocios. Sí, algunas personas pierden negocios porque no están dándole las cosas que al Señor le agrada. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen tiempo, posiblemente. Entonces llegan a perder negocios, llegan a perder oportunidades, porque si Dios les permitiera esas oportunidades, pues entonces Dios estaría en el último lugar. Y son personas que pues perderían la oportunidad de ser salvos. Sí, porque solamente el que persevera hasta el fin será salvo. Solamente los apasionados son las personas que el Señor se lleva. Es importantísimo retornar a nuestro primer amor. Es importantísimo volvernos apasionados otra vez. Es el llamado del Señor para nosotros hoy. Así que, pueblo del Señor, a todo aquel que me escucha, arrepiéntete de corazón y dile: Señor, yo quiero de nuevo tener ese primer amor que lo he dejado, lo he abandonado. Yo soy lo suficientemente humilde y crítico para realmente saber y reconocer de que he perdido la pasión por tus cosas y por tu persona. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios haga el milagro y tú tomes la decisión. Todos creo que lo necesitamos. Aquí no hay nadie que diga que es perfecto. Y posiblemente si tú eres una persona apasionada, te falta pasión y posiblemente has estado en vías de perder ese amor, ese primer amor, lleno de fuego, lleno de ímpetu, lleno de ganas, llena de propósitos en Dios. ¿Recuerdas ese primer amor? Leyendo la Biblia, devorando libros enteros de la Biblia, adorando, buscando al Señor constantemente, emocionado con Él y hablándole a todos de lo que Él es. Dios quiere que tú regreses a ese primer amor y lo vivas, lo vuelvas a vivir. Es posible, sí es posible. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Padre Santo, nos acercamos a ti, pidiéndote perdón, Señor, por haber perdido nuestra pasión y posiblemente, Señor, el primer amor. Hemos permitido ya que tú no estés en el primer lugar. Ahora tú estás en otro lugar en la vida personal. Perdónanos, Padre eterno. Perdónanos, Señor, y te pedimos, Señor Dios, que nos des la gracia para acercarnos a ti nuevamente, Señor Dios, y retomar el lugar que nosotros, donde te quitamos a ti, Señor. Retomar ese lugar, que tú vuelvas a tomar el primer lugar. Así que te lo decimos con nuestros labios, pero yo sé que no es suficiente decirlo con palabras, sino que hay que hacerlo con hechos. Así que nos comprometemos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar, empezando por nuestra relación personal contigo, por nuestro tiempo de adoración. Nos comprometemos a tener un tiempo de oración genuino, real, sincero con tu persona. Nos comprometemos, Señor Dios, a dejar la religiosidad. Nos comprometemos, Señor, a dejar la vanidad en nuestra vida y las cosas vanas. Nos comprometemos, Señor, y decidimos renunciar a todo aquello que nos ha distraído, que nos ha apartado de tu camino, que nos ha apartado de tu presencia, que ha hecho que tú estés en un lugar diferente. Así que te entronamos como el Señor de nuestra vida, te ponemos a ti en el primer y único lugar donde nadie más tiene que estar. Tomamos la decisión de adorarte, buscarte todos los días, Señor Dios, con plena sinceridad, anhelando tu presencia y tu persona. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, para que ese primer amor y esa pasión regrese a nuestro corazón.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta petición. Amén. Dios le bendiga.